Señor. El Señor les bendiga en esta mañana, mis hermanos. Es una bendición poder comunicarme con ustedes, si no verlos físicamente, sí verlos a través de la imagen que queda en mi memoria de esas reuniones que solíamos tener aquí en el templo, sobre todo en un día tan especial como es este día de resurrección. ¿Sabe? A veces en estos días he pensado en lo que sería para el pueblo de Israel estar en la cautividad y añorar estar en Jerusalén, en el templo. Ahorita, por ejemplo, si usted hiciera un ejercicio conmigo, usted pudiera cerrar sus ojos, imaginarse los domingos a las 6 de la mañana cuando veníamos a la casa del Señor al culto matutino. Y tal vez usted pueda recordar esas imágenes de una manera tan clara como las recuerdo yo. Recuerdo a los hermanos y a las hermanas vestidas de blanco, llegando muy temprano, el templo lleno, y en particular algunos de ustedes que hacen o hacían este acto de presencia en el templo, muy bien arreglados, con sus mejores ropas, porque era el domingo, día de resurrección. Tengo en la mente a las hermanas Carrales, llegar con sus vestidos blancos y alegres, contentas de venir a la casa de Dios. A la hermana Noemí Aguilar, siempre sonriendo, estando aquí en la casa del Señor, vestida de blanco. La hermana Araceli, la hermana Abby, llegando con ese gozo a la casa del Señor a celebrar la resurrección de nuestro amado Salvador. Y así pudiera mencionar a muchos más. Y tal vez usted tiene en mente a todas esas personas. Hoy las cosas cambian un poco y tenemos que adaptarnos a las circunstancias que vivimos todo este tiempo. El mensaje sigue fluyendo. La palabra de Dios sigue siendo anunciada, ahora por medios de comunicación que tal vez antes no usábamos, pero que ahora estamos usando. Pero saben, hermanos, tengamos ánimo. El Señor está con nosotros, puesto que Él ha resucitado. Y pronto pasará este momento y el Señor nos concederá vernos nuevamente, alegrarnos en la presencia de Él, adorarle con toda la libertad y saludarnos y abrazarnos. ¿Sabe, hermano? Entre tanto, abrace a los que están cerca de usted. Abrace a su familia, abrace a su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas, a la visita que tenga usted hoy en casa. Celebre junto con ellos la resurrección de nuestro bendito Señor Jesús. Pasando al tema que vamos a considerar en esta mañana, hermanos. Pensaba en esta semana que cada uno de nosotros tenemos pasajes predilectos de la Escritura. Cada uno de nosotros tenemos alguna lectura que nos atrae, que nos invita a la reflexión, a la inspiración y a la comunión con Dios. Y si usted hace memoria de su pasaje preferido y bajo qué circunstancias lo leyó, recordará la manera en que Dios le habló, la forma en que Dios trató con usted. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un pasaje escritural que
a mí me apasiona, me gusta, pero siendo sinceros, poco lo entiendo. Aún me falta por entender mucho de este pasaje y el Señor nos irá ayudando para ir comprendiendo toda la profundidad de este pasaje escritural. Y me refiero al pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 52 y en el capítulo 53. Si usted puede seguirme con su vista o puede abrir su Biblia ahí donde está, encontrará una bendición al escudriñar este pasaje de la palabra del Señor. Son muchos los pasajes, hermanos, que tenemos que nos dejan maravillados. Pero a mí en lo particular este pasaje me asombra y me apasiona y me deja maravillado completamente. Y es de lo que quiero hablar en esta mañana con usted. Isaías 52. Usted lo tiene ahí, voy a leer los versos que vienen del 13 al 15. Isaías 52, 13 al 15. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Usted la tiene ahí en sus manos. Dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchos, a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. En este pasaje de Lucas 52, nosotros encontramos que es Dios quien está hablando. No es palabra del profeta Isaías, sino es palabra de Dios directamente. ¿Y a quién le habla Dios? ¿A quién se está dirigiendo? Bueno, sin lugar a dudas que Dios, a través del profeta Isaías, trae un mensaje, pero se lo da a conocer primeramente a Isaías. Ahora bien, ¿de quién le habla Dios a Isaías? Bueno, Dios le está hablando de su siervo. En otras versiones, como la versión traducción lenguaje actual, hay una expresión que a mí me gusta mucho de lo que Dios habla. Dios se refiere a este siervo como mi siervo fiel o mi fiel siervo. Lógicamente, Él está hablando de un siervo único, diferente, de un siervo que no hay otro igual y no ha habido otro igual. Está hablando de Jesucristo mismo. ¿Y qué es lo que se dice de este siervo? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? ¿Qué es lo que marca la diferencia de este siervo a todos los otros siervos del Señor? Bueno, al menos encuentro tres cosas en estos versículos. La primera de ellas es que este siervo será un siervo vencedor. Y como vencedor, él recibirá todos los honores que se le dan a aquel que ha vencido. La segunda característica es que mucha gente se quedará asombrada ante todo lo que este siervo va a sufrir y a padecer. Pero no solo eso. La tercera cosa que dice este pasaje es que aún las naciones, aún los líderes mundiales, aún los gobernadores de este mundo, aún las más altas autoridades de este planeta, aún aquellos que tienen todo el poder y aún aquellos que se jactan de su riqueza, tendrán que cerrar la boca delante de este siervo
este siervo fiel, el siervo especial de Dios, Jesucristo. Me gusta esta característica que dice esta Biblia. Déjeme leerle en lo que dice esta versión acerca de estos pasajes. Dice: mi fiel servidor triunfará, se le pondrá en un alto trono y recibirá los honores que merece. Muchos se asombrarán al verlo por tener la cara desfigurada y no parecer un ser humano. Muchas naciones se asombrarán, y en la presencia de mi fiel servidor, los reyes quedarán mudos, porque verán y entenderán lo que jamás habían oído. Palabras de Dios que le está diciendo al profeta Isaías. Pero llega ahora, en este capítulo 53, iniciando en el versículo 1, el momento en que Isaías tomará la palabra, y no por su propio pensamiento, no por su propia deducción, sino por la inspiración del Espíritu Santo, que está revelándole a Isaías la profecía. Y empieza a hablar Isaías. Nosotros podemos ver los versos del 1 al 9. Déjenme leerla en esta versión, traducción, lenguaje actual, Isaías 53, versos del 1 al 9. Isaías dijo: nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni tampoco deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suele andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen, ni jamás engañó a nadie. ¿A quién dirige estas palabras Isaías? ¿A quién está dando Isaías este mensaje? Evidentemente que es al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. ¿De qué es lo que está hablando Isaías aquí? Usted y yo conocemos que está hablando acerca de Jesucristo y del sufrimiento, el dolor que Él padeció. Cuando uno piensa en este pasaje, uno no puede más que asombrarse y maravillarse por lo que estas palabras de Isaías describen del sufrimiento de Jesucristo.
En este pasaje yo puedo encontrar al menos 3 cosas. La primera es que Isaías nos hace una narración tan especial, una narración como si él mismo hubiera estado entre la gente cuando Jesús estaba padeciendo todo esto. Pareciera ser que Isaías se mezcla entre la multitud, está tal vez a un lado de Juan y está presenciando todo lo que sucede paso a paso con el siervo de Jehová, el siervo de Dios, Jesucristo. ¿Saben? No es difícil imaginarnos, a causa de esta narrativa de Isaías, la escena que Jesucristo está viviendo. No es difícil que nosotros podamos echar a volar nuestra imaginación y junto con Isaías nos metamos entre la gente, porque Él nos va llevando en esa descripción y podamos nosotros contemplar también lo que ha padecido Cristo Jesús. En este templo, ustedes son testigos, hermanos, de que cada Semana Santa se hacen actividades muy especiales en las cuales los jóvenes, las hermanas, algunos adultos buscan representar algún aspecto de la vida de Jesucristo en esta semana que nosotros denominamos Semana Santa. Tal vez usted recuerde junto conmigo los dramas que aquí hemos visto realizado por los jóvenes, o las obras musicales que ellos han llevado a cabo y nos han impresionado. En lo particular, en este momento recuerdo esta bonita obra musical que presentaron cuando Carlos es el personaje que representa a Jesús en la cruz. Y también recuerdo esas mañanas tempranas de los domingos, sobre todo esa ocasión cuando las hermanas representaron a las mujeres que iban a la tumba a ver a Jesús resucitado. Y cuando uno escucha esos diálogos y ve la dramatización, uno se emociona, uno siente estar viviendo eso. Y las emociones producen en nosotros sentimientos que nos hacen llorar y nos hacen reflexionar. ¿Saben? Es algo parecido en el caso de Isaías. Isaías nos está transportando al momento mismo en que Jesucristo está pasando por estas situaciones. Cuando leo estas palabras de Isaías, me maravillo porque nosotros, hermanos, en las representaciones que hacemos en la iglesia y que son bastante hermosas, bastante buenas, bonitas, emocionantes, nosotros tenemos la historia completa. Nosotros en la Biblia encontramos la descripción de lo que padeció Jesucristo. Pero en el caso de Isaías es diferente. Isaías está hablando siglos antes de que Jesucristo padeciera en una cruz. Isaías está haciendo una descripción tan sublime de esto cuando ni siquiera él estuvo en ese lugar. Y lo hace de una manera tan precisa, y lo hace de una manera tan detallada, y lo hace de una forma tan emocionante, que uno se maravilla con la inspiración que el Espíritu Santo estaba dando en revelación a Isaías lo que habría de acontecer muchos siglos después. Dios es cierto que tiene un plan, y Dios ha trabajado en ese plan desde antes de la fundación del mundo.
Y poco a poco ha ido descubriendo, dando a conocer, revelando su plan de salvación y de redención para la humanidad. Y en el Antiguo Testamento lo hace a través de Isaías. Ese plan perfecto de Dios para que el hombre volviera a una relación con Él, lo da a conocer en las palabras tan hermosas que usa Isaías para describir el plan de Dios. Oh, Dios es bueno y Dios es maravilloso. Él no nos esconde nada de lo que va a hacer con nosotros. Mire que empezó en el capítulo 52 hablando del siervo de Jehová, diciendo que él será galardonado, es decir, recibirá honores. Y ya nos está diciendo de antemano que el enemigo, Satanás, no podrá detener el plan de Dios. Nos está diciendo desde tiempo atrás que aunque lo intente Satanás, que aunque él se esfuerce por evitar que Jesús llegue a la cruz, no podrá lograrlo, porque el plan de Dios es perfecto. Y sabe, hermano, en este pasaje escritural podemos encontrar nuevamente que Dios nos va a hablar. Pero antes yo quiero detenerme en un versículo en especial, que para mí es el corazón de este capítulo 53. Tal vez alguien tenga una opinión diferente a lo que yo estoy diciendo y la respeto. Pero Dios me ha hablado a mí a través de este versículo en especial. Y me refiero al versículo número 10. En la versión Reina Valera, dice Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Leyéndolo en esta versión de traducción lenguaje actual dice: Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor de Jehová ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, él tendrá una vida muy larga. Llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Este pasaje, este versículo, encierra para mí una revelación de parte de Dios que la está dando Isaías, y yo me imagino Dios abriendo las cortinas del templo para que uno pueda ver lo que hay atrás. Aquí Isaías nos presenta tres aspectos. Primero, habla del siervo fiel de Jehová, pero lo presenta como el siervo fiel que es también el gran sumo sacerdote. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque dice la palabra en la versión traducción viviente, ofreció. Y en la Reina Valera dice, haya puesto. Y déjeme explicarle un poquito este accionar o esta acción de Jesús que está diciendo Isaías. En el Antiguo Testamento nosotros sabemos que el único que podía ofrecer sacrificio era el sumo sacerdote, era el sacerdote. Era la única persona que tenía de parte de Dios ese privilegio de ofrecer el sacrificio por expiación de los pecados y todas las ofrendas que el pueblo llevaba hacia Jehová, hacia Dios. Usted ha de recordar aquella ocasión en que los hijos de Aarón quisieron ofrecer sacrificio a Jehová y no eran las personas indicadas, no eran las personas que Dios había determinado,
No eran las personas que ni siquiera estaban preparadas para hacerlo. Y sabemos lo que pasó con ellos. La consecuencia de eso fue grave. Murieron. Pero aquí Isaías nos está hablando de un sacerdote que es santo, que no tiene mancha, que no ha cometido pecado, que no ha cometido ningún crimen, ni siquiera ha engañado a nadie. Y él lo ha descrito en los versículos anteriores. Ahora, él es el único que puede ofrecer sacrificio delante de Dios, un sacerdote perfecto, un sacerdote santo, un sacerdote único, solamente el siervo de Dios, Jesús. La segunda cosa que nos dice este versículo 10 es que no solamente es Él el que ofrece sacrificio como sacerdote, sino que Jesús es el sacrificio mismo que será ofrecido a Jehová Dios. ¿Sabe? Esto es maravilloso, porque el sacerdote ahora se pone en el lugar del sacrificio. Usted recordará en el Antiguo Testamento que se usaban animales que estuvieran perfectos, que no tuvieran ningún defecto, que no tuvieran ninguna enfermedad, que no tuvieran ninguna malformación, que no tuvieran ningún detalle. Ese animalito es el que iba a ser ofrecido a Dios como sacrificio. Bueno, Jesucristo, el Cordero de Dios, fue el sacrificio perfecto para Dios. Nadie como Él. No había en Él defecto alguno. No había en Él pecado alguno. No había en Él algo que estorbara que ese sacrificio subiera hasta la misma presencia de Dios, con olor fragante, agradable al Señor. Isaías nos dice, Jesús es el sacerdote, pero Jesús también es el sacrificio. Y la tercera cosa que Isaías nos deja aquí muy claro es que este siervo de Jehová, este Jesús que ha sido sacrificado, que ha sido ofrecido como sacrificio para el Señor, también ese Jesús resucitará, volverá a vivir. Miren los verbos que usa la palabra del Señor cuando nosotros vemos este versículo número 10. Isaías habla del siervo de una manera diferente. Ya no está hablando del siervo como una manera en pasado, en un tiempo pasado. Ahora habla de este siervo en un tiempo futuro. Y en el tiempo futuro él dice que este siervo tendrá una vida muy larga. Llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Note las palabras, tendrá, llegará, hará. Y en la versión Reina Valera, en el versículo 10 dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Esto no habla de una persona que está muerta. Esto no se puede decir de una persona que está en la tumba. Esto no se puede decir de una persona que quedó en la cruz. Esto solamente se dice de alguien que ha vuelto a la vida, que ha resucitado. Y sabe, Isaías desde siglos atrás nos está diciendo que Jesús es el vencedor aún sobre la muerte. Jesucristo es la vida. Jesús vuelve a la vida. Isaías nos revela entonces, hermanos, que todo este sufrimiento por causa de nuestro pecado será coronado con la resurrección de entre los muertos, resurrección que Dios hizo posible en Cristo Jesús. Dígame si esto no es algo maravilloso, si esto no es algo del cual nosotros tenemos que quedarnos asombrados
por lo que Isaías nos está describiendo. Pero aquí no termina el capítulo. Déjeme cerrar este capítulo ahora con lo que Dios habla. Porque Dios una vez más vuelve a hablar y una vez más Él vuelve a cerrar el tema que se está tocando en este momento. Nosotros podemos ir a los versículos 11 y 12 de Isaías 53. Y en la versión Reina Valera, estos versículos dicen de la siguiente manera, 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Note aquí una cosa. En el versículo 10, toda la palabra de Isaías termina donde dice en su mano prosperada. Ahí hay un punto, ahí se detiene. Pero luego vienen otras palabras que confirman o siguen la temática de la resurrección de Cristo Jesús. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará, y aquí viene lo importante, mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Es el siervo de Dios, no el siervo de Isaías. Así que las palabras que aquí se están diciendo son palabras que corresponden a Dios. El verso 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes. Isaías no puede hacer eso. Eso solo lo puede hacer Dios. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En esta otra versión dice, después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos, para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con gran honra. Es decir, Dios está diciendo que el propósito del plan, una vez que ya lo ha revelado, una vez que ya lo ha dado a conocer, ese plan de redención, ese plan de salvación, ese plan de relacionar nuevamente al hombre con Dios, Él está diciendo, este es mi plan y este es mi propósito, que el hombre vuelva a tener comunión conmigo, que la humanidad vuelva a tener comunión con el Padre. Esta humanidad que se ha esparcido, que se ha ido por otros lugares y por otros caminos que no son los caminos de Dios, esta humanidad que ha hecho como ha querido, sin tomar en cuenta a Dios. Bueno, desde aquel entonces, siglos atrás, Dios nos está diciendo que el propósito de su plan es reconciliar consigo al mundo. Y hoy, hermanos, nosotros nos gozamos en esta mañana, porque si Jesús hubiera quedado en la cruz, nuestra fe sería vana. Muchos murieron en la cruz y ahí quedaron. Pero Isaías nos revela, por inspiración del Espíritu Santo, el plan de Dios abarca la resurrección del amado siervo de Dios, Jesucristo, su único Hijo. ¿Sabe, mi hermano? La resurrección de Cristo Jesús es lo que a nosotros nos da certeza, es lo que a nosotros nos da la roca firme donde depositar nuestra fe. Es lo que a nosotros nos dice el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue real y es válido para justificarnos delante de Dios en este tiempo y en el tiempo que venga más adelante. Porque así, con poder y con gran gloria, Dios resucitó a Jesús para que usted y yo tengamos la certeza
de que nuestra fe puesta en Él no ha sido en vano. Ha sido una fe viva, una fe real. Un último punto que quiero tratar en esta mañana ya no tiene que ver tanto con Isaías. Gracias a Dios por todo lo que Isaías nos ha dicho. Dios a través de Isaías. Quiero hablar solamente dos cosas que tienen que ver con Jesús. ¿Qué es lo que Jesús dice o piensa o habla acerca de la resurrección? ¿Qué es lo que Él mismo nos da a conocer acerca de la resurrección? Y la primera cosa que quiero dejar en ustedes, la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11. Si usted tiene su Biblia, hermano, quiere abrirla, estamos en Juan, capítulo número 11, y es ese momento, es este relato de la Escritura, cuando Jesús va en el camino a Betania, y al encuentro le sale Marta. Usted recuerda la historia, estoy hablando de la muerte de Lázaro. Y viene Marta y le dice al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero luego viene unas palabras que revelan lo que Jesús es y dice de la resurrección. Jesús respondió: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muere, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. Y le pregunta a Marta: ¿puedes creer esto? Es una pregunta para usted y para mí. ¿Puedes creer que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Puedes creer que aunque mueras físicamente, Él te resucitará? ¿Puedes creer que aunque estés muerto espiritualmente, Él te puede dar vida? Jesús es la resurrección. No está hablando de otro más. No está mandando a Marta a buscar la respuesta en otro lugar. Le está diciendo a Marta: estás preguntando y estás diciendo esto a la persona indicada. Me lo estás diciendo a mí, porque yo soy la resurrección y la vida. Y usted conoce el desenlace de esta historia. Lázaro es resucitado. Jesús lo llama a salir fuera de esa tumba. Él obedece, se levanta, viene y Jesús pone en práctica delante de toda la gente para que puedan ver que verdaderamente el poder de dar vida está solamente en Cristo Jesús. Pero quiero que vayamos a otro pasaje de la Escritura. Jesús nos ha dicho en este que Él es la resurrección y la vida. Pero en otra ocasión, en el mismo Evangelio de Juan, si nosotros recorremos unas páginas hacia atrás la Biblia y nos vamos al capítulo número 5, nosotros vamos a llegar a otro punto. Y quiero ir al verso número 26 de Juan 5. Estoy con la Biblia, traducción lenguaje actual, que dice: porque Dios mi Padre tiene el poder para dar la vida, y a mí, dice Jesús, me ha dado ese poder. Y nos vamos al verso 28. Por lo tanto, no se sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas. Entonces, los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre. Pero los que hicieron lo malo también volverán a vivir, pero para ser castigados. Wow. Jesús aquí nos está hablando de una resurrección universal, general. Todos tendremos que resucitar. Jesús tiene el poder para levantarnos del sepulcro, de la tumba,
Los cementerios serán abiertos. Toda la gente, miles que hoy vemos que han muerto a causa de este virus que anda a nivel mundial. Las cifras son alarmantes. Y sabe, hermano, entre ellos van cristianos, hermano. Bueno, la esperanza nuestra es que todos volveremos a vivir. Pero Jesús hace una diferencia, hace una distinción. Y Él solamente habla de dos grupos. Un grupo son aquellos que resucitarán y vivirán y estarán con Dios, con Jesús, en el cielo para siempre. ¿Quiénes son estos? Bueno, estos son los que han creído en Cristo Jesús. Pero también estos son los que han dado evidencia de creer en Cristo Jesús a través de las obras que ellos han hecho. Porque si nosotros decimos tener fe en Jesús, tenemos que hacer obras que den evidencia de esa fe que nosotros tenemos en Jesús. El cristiano no fue llamado para andar en malas obras. El cristiano fue llamado para andar en las buenas obras que Dios ya tenía preparadas para que nosotros hiciéramos. ¿Sabes, hermano? Este es un grupo muy especial. Este es un grupo que, como el siervo de Isaías que menciona, el siervo de Dios que menciona Isaías, recibirá galardón, recibirá honores, recibirá el reconocimiento. Bueno, los que resuciten, aquellos que resuciten para vida, para estar con Dios, para estar con Jesús, porque creyeron en Jesús, porque hicieron las obras dignas de un creyente en Jesucristo, ellos también estarán en el cielo recibiendo la corona que Jesús ha preparado para ellos. Dice la Escritura: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero Jesús también está hablando de otro grupo. Y el otro grupo son aquellos que hicieron lo malo. También ellos volverán a vivir. La gran diferencia es que ellos vivirán para sufrir el castigo eterno. Ellos no tendrán parte en las bodas del Cordero. Ellos no tendrán parte en las fiestas que habrá en el cielo. Ellos no tendrán parte en una eternidad con Dios. Ellos solo tendrán parte en una eternidad con el diablo, con Satanás, con el enemigo de nuestras almas. Es interesante que Jesús hable de la resurrección y hable de esta manera. Y le voy a decir por qué. Mire, la cruz ahora está vacía. Jesús ya no está en esa cruz. La tumba también ahora está vacía. Jesús se levantó con poder y ya no está en esa tumba, porque Él vive y Él reina para siempre. Los templos hoy están vacíos. Y mucha gente que asistía a los templos ahora no está. Pero cuando Jesús habla de estos dos destinos y de estos dos grupos, Él está pensando y está muy interesado en esa gente que venía a la iglesia, que ahora no está, que ahora en esta mañana tal vez está en su casa viendo este mensaje. Y Jesús está pensando: ¿habito yo en tu corazón? Jesús está preguntando: ¿tienes en tu mente mi mente? ¿Tienes en tu vida mi vida? En otras palabras, ¿crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que yo soy quien puede perdonar tus pecados?
¿Has creído en mí para salvación? Es lamentable, pero a veces mucha de la gente que asiste a los templos aún no ha conocido a Jesucristo. Mucha de la gente que por años y años asistieron los domingos a los templos, hoy no saben si Jesús es su Salvador. Y lo más lamentable sería que hoy se acomodaran a esta, déjeme llamarla, facilidad de estar en casa y no estar en el templo. ¿Sabes? Las circunstancias nos han llevado a estar en casa. Pero allí en casa tú puedes vivir como un cristiano creyente en Cristo Jesús. Allí en casa tú puedes vivir la vida del resucitado en tu propia vida. Allí en casa tú puedes decirle a todos los demás que Jesucristo reina y vive para siempre, que lo ha manifestado desde siglos atrás, que ha sido una realidad en su cumplimiento esta profecía. Y miren lo interesante de esto: si nosotros hemos analizado la profecía de Isaías y vimos su cumplimiento en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesucristo, de una manera tan real y tan exacta como Él lo describió, nosotros no podemos dudar que eso es una realidad, que ha sido una realidad. Pero ahora, lo que Jesús está diciendo de ser la resurrección y la vida, menos tenemos que dudarlo, porque Jesús fue el que experimentó la resurrección y Él mismo nos dice que si creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Mis hermanos, en esta hermosa mañana, alabo a Dios por la resurrección de Jesucristo. Alabo a Dios con todo mi corazón, porque yo estaría perdido si Jesús no hubiera resucitado. Pero Él es el motivo de mi alegría. Él es el motivo de mi gozo. Él es la esperanza para mí. Un día, si el Señor me llama a su presencia, antes que a muchos de ustedes, un día resucitaré y estaré con el Señor por toda una eternidad, gozando de la presencia de Él. Me gustaría que tú también lo hicieras. Padre bendito, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por Jesucristo, tu siervo fiel. Porque en tu plan perfecto, Señor, tú tenías preparado a través de Él la salvación eterna para nosotros. Pero, Señor, también a través de Él, a través de la resurrección que tú efectuaste en Él, Señor, a través, Señor, de que Él vive, Padre, también hay una esperanza y hay una garantía, Señor, de que esta palabra, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es real, es verdad, es certeza. Y Señor, hoy nosotros podemos gozarnos con la resurrección de Jesús, porque entonces Juan 3:16 es una verdad en nuestra propia vida. Te amamos, Señor, y te glorificamos y te damos toda la honra, todo el honor, porque solo tú lo mereces. Tú eres digno, Señor. Tuyo es el poder, Señor. Tuya es la gloria. Gracias, mi Dios. En el bendito nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.